Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Todos los creyentes que están entregando en línea y de Templo Oneness y Templo en Visión, vamos a saludar con los exteriores e interiores. Planifiquemos la palabra a través de la oración. Si nosotros planificamos correctamente con la palabra, entonces podemos diseñar y podemos diseñar en nuestros campos. Con esta palabra voy a dar con el título de la elección sin arrepentimiento. En este momento está todas las miradas sobre el país Afganistán. Geográficamente está ubicado está concentrado en Oriente y en Occidente. Está centro de la ruta de seda de conectado Oriente y Occidente y era un lugar donde se reunía y está ubicado en el centro de Asia. La mayoría de los países que está ubicado en el centro de Asia se termina con Kirguistán. ¿Qué quiere decir Kirguistán? Kirguistán, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, todo termina con Kirguistán. Esta Kirguistán quiere decir en la palabra de persa. Quiere decir, significado es de tierra, del terreno, de tierra. Es la tierra de alguien, es la tierra de ese país. A estas zonas, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, gobernaba Persia y porque hicieron una vida cautivos y entonces ellos estaban todo en ese lugar. En este momento Persia es Irán. Irán quiere decir persas. Los pueblos que estaban cautivados en este lugar, el rey Gores Ciro, el rey Ciro, quien edictó la ley de persas, y también el rey Artajerjes, que permitió ir a Jerusalén a Esdra, y también el rey Asuero, que recibió como reina a Esther, y también el rey Darío, que estaba conectado con Daniel. Todos ellos, estos reyes, son nativos de Persias, y en ese momento sería el imperio persas. Y esto geográficamente está apareciendo como sale la Biblia, y de Medio Oriente, del huerto de Edén, y está Ur de Caldea, y están todos ubicados en la Biblia. Está toda la historia en el Antiguo Testamento, y realmente existe. Y al pasar muchos años cambió su nombre nada más. Pero ese terreno existe todavía. Ahora los talibanes están saliendo los soldados estadounidenses y están creciendo los talibanes. ¿Quiénes son los talibanes? Son los islamitas extremistas, están de vuelta con el poder. Estos talibanes en 1994, ellos es una organización política militante islámico sunita formada en Kandahar, en Afganistán. Empezó desde 1996 hasta el año 2001. Ellos dominaron en Afganistán, pero sin embargo fue y ellos estaban con las leyes islámicas y fue criticado por la comunidad internacional por sus estrictas reglas de la ley islámica y la violencia de los derechos humanos. Como sea, hoy también envió una imagen, las mujeres hace arrodillar y le desnudan todo. Y los talibanes con la arma puesta y le preguntan y le golpean y al final con la hacha le corta todo el cuello. Es como esto. Todos los cristianos
le dispara con el arma y lo matan en el momento. Son muy extremos. Por eso ellos están siendo criticados por internacional. Y también podemos ver que en el año 2011 de terrorismo 911 a través de Osama Bin Laden se derrumbó en noviembre de ese año tras ser atacado en represalia por rechazar una solicitud de nuevos reclutas de Estados Unidos. Pero al estar derribado, pero ellos todavía a través de la guerra de las guerrillas y empezó a expandir sus fuerzas, y desde 3 meses atrás, el día 15 de este mes, tomó el control de la capital Kabul y volvió a tomar el control talibanes. En este momento, Afganistán, que está en la mano de los talibanes, están los Al-Qaeda y IS, son el grupo de terroristas islámicos, y están juntándose todo ahí. En caos de los Afganistán, después de ser reducido por la guerra contra terrorismo, abandonado por Estados Unidos, está creciendo en poder de nuevo. Hace poco día, un misionero, parece un pastor misionero, y envió una imagen. En Afganistán hay mínimo 20.000 cristianos. Los cristianos, cuando son atrapados por los talibanes, es el momento, lo matan. Y hay muchos que están en ese campo haciendo la misión. Y este pastor salió, pero hay muchos temor por eso. Unos días antes vino IS y explotó bomba suicidio en su cuerpo, y al explotar murió más de 100 personas, incluyendo militares estadounidenses. Ellos dicen que eso es martirio, especialmente los talibanes para conquistar Afganistán. Antes de conquistar, los comunistas también pasan lo mismo, pero los que creen a Jesús, los cristianos, matan primero. Pero Afganistán hasta ahora, aunque haya criticado un poco, perseguido a los cristianos, pero no lo mataban los talibanes. Pero en este momento, los islámicos, los talibanes, no importa eso. Si es cristiano, lo matan. En este momento, los talibanes, al diferente del año pasado, dice que están utilizando la política contemporizadora, pero en realidad no lo es así. Hoy también vino pedido de la oración. Cuando me llega la oración, en ese momento estoy orando. Me pidió la oración. ¿Cuál es el título? Vean y lo respondan. Pero eso lo hace Dios. Pero yo puedo hacer la oración para ese campo, al ver ese campo. Nuestra vida de fe es muy hermoso, digamos. No nos damos cuenta, no nos damos sentimiento. Mirando este estado de Afganistán, nosotros tenemos que aprender grandes enseñanzas. En verdad, las tropas regulares de Afganistán son más o menos 300.000 soldados y los alemanes son 70.000 soldados. Pero ¿cómo puede ser que son conquistados tan fácil siendo más cantidad? Acá hay un sentido. Estados Unidos, ayudando los 20 años a Afganistán, ellos gastaron más de 2.600 billones de wones. Y a través de esta inversión,
el político Afganistán no pudo independizar. ¿Por qué? Porque estaba lleno de incompetencia y corrupción. El que agarra ese dinero del apoyo es el dueño. Y además anunció que el presidente de Afganistán dijo: voy a pelear con estos talibanes dando mi vida, pero al conquistar los talibanes, ellos, el pastor y los personales, se escaparon hasta exteriores y llevó 200.000 millones de wones. Vean cómo está la situación hasta el presidente. Los estadounidenses, la tropa regular, para tener alimentación de las tropas regulares, ellos invirtieron 100 billones de wones. Pero ¿dónde está todo este dinero? La mayoría de este dinero está escrito en el papeles, pero los soldados no existen. Son militares fantasma y están todos siendo corruptos, quitado su dinero de los apoyos de Estados Unidos. Y ellos anotan que hay muchos soldados, pero no existen en verdad. Dice que es 300.000 soldados, pero ni siquiera llegan 50.000 soldados. Ellos multiplicaron como 5 veces más. Además de estos 50.000 soldados, no están entrenados, ni siquiera pueden hacer ejercicio PT. O sea, no existen, no tienen ejercitados, no son entrenados. Entonces, ¿qué guerra van a hacer? ¿Qué guerra van a hacer? Y ellos abandonan y se escapan de su tropa. Muy fácilmente. Muy fácil los talibanes conquistó a Kabul. Y los talibanes también dicen, no sabía que era tan fácil para conquistar el Kabul. Nosotros, viendo esta imagen, empezando desde los presidentes y los líderes, los políticos de Afganistán, es muy importante qué elección hacemos y qué vida de elección tenemos que hacer. No es hacer la elección de introducción por bienes personales, sino si ellos hacían elección por el país, no hubiera llegado este trágico momento. Aunque haya ayudado 20 años, ellos no tenían ni ganas de alimentar los militares y ejercer y tener fuerza los militares y el Afganistán. Pero ellos robaban dinero, lleno de corrupción, durante 20 años. O sea, ellos durante 20 años perdieron tiempo totalmente. No solo el Estado, sino la vida personal también pasa lo mismo. Nosotros viviendo en esta vida, depende de qué elección hagamos, nuestra vida cambia totalmente. Viviendo en esta vida, nosotros sin fin hacemos la elección. Entonces, ¿qué elección debemos hacer? A través de esta elección, nuestra vida cambia y tiene elecciones. El capítulo Mateo 27, ¿cuál es el capítulo de hoy? Salen muchas personas, diferentes personas que hacen elecciones. Sale Judas Iscariotes, quien vendió por 30 piezas de plata a Jesús. Y también sale la elección de Pilato, que entregó a Jesús para que matara a los israelitas. Y también sale Arimate José, que trajo el cuerpo de Jesús y lo hizo sepulcro. Pero a través de una sola elección, Judas Iscariotes y Pilato dejó un arrepentimiento eterno. Pero Arimatea José hizo la elección del cumplimiento del pacto. A través de la palabra de hoy, todos los creyentes de la iglesia llevan en cualquier situación. No tenemos que hacer elección de dejar arrepentimientos. Todo centro mío arrepentimos. Mi orgullo nos arrepentimos.
nos damos vuelta y nos arrepentimos. Quiero hacer que hagamos una elección correcta de fe y quiero que sea todo absoluto discípulo de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Primero, un punto es peor elección. Vamos a leer versículos 3 y 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viniendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, y salió y fue y se ahorcó. Está anotado el fin de Judas Iscariotes. Y Judas Iscariote era uno de los discípulos de Jesús, pero este Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y Judas Iscariote juntaron con los sumos sacerdotes y los ancianos, y ellos arreglaron para arrestar a Jesús, y aplican este arresto. Y este Judas Iscariote, para darse cuenta, estos soldados le besan la boca de Jesús. Esta persona, Jesús, arresten a ese Jesús. Y al final, Judas Iscariote hizo un beso de traición. Al hacer este beso de traición, hizo el papel núcleo de arrestar a Jesús. ¿Qué significa la palabra Judas? Hace poco, Yongja, Sunja, hay muchos nombres que repiten en coreano. Y las mujeres y el hombre también, hay muchos nombres que repiten. Como esto, Judas era un nombre que había muchas personas en ese momento. Judas. El nombre Judas tiene un buen significado. Quiere decir alaba a Dios. Pero vivió una vida en contrario totalmente y eligió un camino de recibir la maldición. Judas Iscariote, ¿cuál fue la razón esencial? Porque Judas Iscariotes no pudo encontrar que Jesús es el Cristo. No se dio cuenta que Jesús vino como Cristo. No tuvo la respuesta en aquí. ¿Por qué haciendo una vida de fe nos conmovemos? ¿Por qué tenemos dificultades los enfermos, los que tienen enfermedad, cáncer y problemas? En ese momento, cuando nos llega el problema, cuando aferramos el pacto, vamos a tener la restauración. Pero nosotros perdemos, llega una respuesta pésima. Si nosotros no sabemos la verdad que Jesús es el Cristo, nos llega la prueba y Satanás llega y nos conmueve, porque no considera. Siempre vive centralizado en mí y centralizado en materiales. Aunque me escupan, aunque me critiquen, aunque me insulten, no importa. Jesús es el Cristo, es mi Cristo, es totalmente diferente. Judas Iscariote no pudo encontrar esto y hizo un traicionero. Este Judas Iscariote, como otros discípulos, como vio a Jesús yendo junto con Jesús, vio como un Mesías de político. Y ellos, los discípulos, pensaron, y los pueblos de Israel también pensaron como un Mesías de político que iban a liberar de la opresión romana. Pero cada tiempo que pasaba, Judas Iscariote se daba cuenta que él no vino como Mesías para liberarnos de la opresión. Y conclusivamente, Jesús dijo: voy a morir crucificado. Y entonces ahí decidió: él no es la Mesías que vino a salvar de la opresión. Por eso traicionó este Judas Iscariote. En este momento, haciendo una vida de fe, no saben quién es Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver conmigo Jesucristo? ¿Qué trabajo hizo Jesucristo? ¿Por qué es importante? No se dan cuenta y están metidos en una vida religiosa de simple, formal. Hay muchos creyentes así. En una palabra, están teniendo un malentendimiento en el cristianismo.
no conoce qué es el cristianismo. Viniendo a la iglesia no sabe qué es cristianismo. Haz una vida de fe. Si no tiene la respuesta de Jesucristo, al final se hace Torre de Babel. ¿Qué es Torre de Babel? En un día se derrumba totalmente. La salud, el honor y la economía, se derrumba todo. Cuando llega el problema, se derrumba como si fuese establecido una casa sobre arena. Judas Iscariote muestra totalmente esta forma. Al final, Judas Iscariote sintió un cargo de conciencia y fue a principales sacerdotes, a los ancianos, y le tiran 30 piezas de plata y ahorcó afuera en un árbol y murió. Pero al caerse esa rama, el árbol, al cortarse por el peso, y cayó en el piso y todas sus entrañas se derramaron. Salen en otros libros evangelios. Judas Iscariotes, ¿qué es? Hasta final, hasta la muerte, estaba centralizado en sí mismo. Por eso hizo una elección peor. Ustedes piensan que al suicidarse se termina el problema. No es así. No es que nos morimos y no hay problema. Judas Iscariotes no tenía que ir delante de principales sacerdotes, sino delante de Dios tenía que ir. Dios nos perdona. Yo pensé que era un Jesús político, y lo vendí a Jesús, pero no sabía y arrepiento en este momento. Entonces Dios nos perdona, pero fue delante de principales sacerdotes. O sea, una vida de fe, nosotros tenemos que cambiar de nuestro pensamiento al pensamiento de nuestro Dios. Eso es una vida de fe. Porque Satanás continuamente nos hace vivir centralizado en mí y nos hace tener las derrotas. El pensamiento centralizado en mí, al final esto nos trae una derrota pésima. Yo tengo salud, yo soy inteligente, yo tengo el poder, yo tengo capacidad. Los incrédulos no importa con Dios y viven como ellos quieren, pero nosotros somos hijos de Dios, quienes somos salvos, y entonces tenemos que vivir centralizado en Dios perfectamente. Es Mesías. No es simplemente si no despertamos, vamos a tener una eterna maldición. Esa persona parece para afuera parece una buena persona y tiene educación. Parece que no tiene su codicia. ¿Por qué no se dan cuenta el sabor del Evangelio? Porque tiene un orgullo enorme en su corazón. ¿Quién es yo? Por eso ustedes tienen que dejar todos. Y yo siempre le digo a ustedes, solo Cristo. Los tres solos. Solo Cristo. Un anciano me mandó. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Al despertar temprano, ¿cómo van a despertar? Digan esto. Estoy cansado. No, siempre van a estar cansados. No hay ni una persona que no esté cansada. Quiero que sean todos por tres solos. El capítulo de hoy, del versículo 11 al 26, sale otra persona que hizo una mala elección. ¿Quién es? Pilato. Pilato era un gobernador que controlaba los israelitas. En verdad, Pilato tenía que ir en sede casarena, pero al recibir el Pascua, hizo un set previsorio porque va a haber muchos movimientos y vino a Jerusalén. Por eso
está establecido la sed previsoria en Jerusalén hasta que se termine este feriado del día de Pascua. Y justo en ese momento arrestó a Jesús, hizo el juicio ilegal y lo trajo para que lo matara. Al estar en este momento, estaban en el bajo poder de los romanos y por eso no tenían el poder de hacer pena de muerte. Por eso tenía que ir al gobernador Pilato, porque ellos tenían el derecho de la muerte. Y también Pilato sabía que era inocente Jesús. En el versículo 18 dice así, y también en el versículo 19 sabía, la esposa de Pilato decía que Jesús no tiene ningún pecado, ninguna culpa, así que es mejor no hacer la pena de muerte. Y eso es lo que dijo la esposa, que no se meta. Pero Pilato era un político y entonces era muy sensible en la reacción de la multitud. Y entonces, pensando que al no matar a Jesús, parecía que se iba a levantar la multitud de los israelitas, y entonces se preocupó eso y se tiró la verdad y se ponen de acuerdo con ellos. En ese momento, como tradición, en el feriado siempre tenía una tradición de dejar un presos, y también había de Jesús y del asesino Barabas. De estos dos, ¿quién quiere que liberemos? Y entonces este Pilato sabía que iban a decir Jesús, pero no, eligen a Barrabás. Y entonces decide crucificar a Jesús. Y entonces, a la solicitud de los israelitas, decide crucificar a Jesús. Hizo una elección pésima este Pilato. Según la historia, Pilato, después de crucificar a Jesús, mató a muchos samaritanos, y al final el gobierno romano decide que regrese, y entonces él, pensando que ya ha terminado mi época política, y suicida. O sea, Pilato hizo una peor jugada en su vida. No solo así, durante 2000 años, a través de credo apostólico, aparece la palabra Pilato. Y estamos recordando todo el tiempo este nombre, maldición de Pilato. Nosotros no tenemos que hacer una elección de alegrar al hombre, sino tenemos que tener elección de alegrar a Dios. Cuando ustedes dicen que es correcto, delante de Dios está bien esta elección, no importa si es familia, no importa si es conocido, si es persona que es buena fe, no. Ustedes tienen que tener elección personal, según viendo solamente a Dios. Si vemos en Gálatas capítulo 1:10, apóstol Pablo confiesa así: pues busco ahora el favor de los hombres o del Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos que despertarnos, especialmente los líderes de la iglesia. Las personas que dan la influencia tienen que estar despiertos. No hay que usar el humanismo y no hay que hacer elección de nuestros físicos. Entonces al final vamos a vivir una vida pésima. Nosotros también pastoreando, la mayoría de los pastores, y al pastorear hay muchos pastores que escuchan muchos de sus esposas, de las personas que están al lado. No es así delante de Dios. No hay perdón, sino siempre delante de Dios. Primero es Dios. Tenemos que aferrar la palabra de Dios. Y las otras cosas nosotros podemos ver, pero siempre tenemos que hacer la elección de alegrar a Dios. La palabra de otra persona podemos usar como la referencia. El pastor Ryu dice
fue nombrado como idolatrías así, pero no, dijo, dejen todo, vayan todos si quieren. Yo delante de Dios voy a hacer este movimiento del evangelismo. Tiene que tener esta fe. Amén. La vida de fe de ustedes también tiene que tener esta fe. Elección espiritual. ¿Cuál es? A través de palabra y a través de la oración. Todos los días editar y tengo que planificar y diseñar. Quiero que todas sean una persona así. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es mejor elección. Versículo 57, 58. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. O sea, cuando murió ya Jesús y para sepulcro necesitaba el cuerpo de Jesús. Normalmente cuando es crucificado se queda el cuerpo ahí y viene lo comen los pájaros. Pero Arimatea José, y también el nombre José, hay muchos José, como en nuestro país también. Por eso le puso el nombre Arimatea José, para poder diferenciar José. Esta persona en este momento socialmente no era una persona normal, sino si vemos en Marcos 15:43 dice que es un miembro noble de concilio. Esta palabra quiere decir que ellos de 70 de concilio de 70 miembros de Sanedrín es una de esas personas. O sea, de esa persona es uno. Y está declarando que eres rico en el capítulo. En una palabra, no necesitaba otra cosa mirando a punto de vista de este mundo. Esta persona, este Arimatea José, ¿qué actitud hace? Va a Pilato y le dice que le diere el cuerpo de Jesús. ¿Qué quiere decir osadamente? Osadamente hizo una decisión de peligro. Cuando mató a Jesús en la cruz, ¿cuál era su pecado? Era pecado de traición. Y este pecado de traición, cuando están juntos y cuando lo coincide en mismos grupos, en misma multitud, entonces pueden denunciar y pueden matarlo. Es una situación muy peligrosa de esa época, que es un traicionero. Pero Arimatea José admitió todos estos problemas y decidió su primer prioridad. No le importaba su muerte, no le importaba su desbeneficio. Si vemos el capítulo versículo 57, él declara que es el discípulo de Jesús. Si vemos en Marcos 15:43, dice así, también confesó así, también esperaba el reino de Dios. Arimatea José lo considera como un discípulo que espera al reino de Dios. O sea, Arimatea José, con la fe mirando el reino de Dios, hizo desafió espiritualmente, hizo la mejor elección. Si vemos en Marcos 15, José en verdad es discípulo de Jesús, pero por los judíos y de los personales del concilio, para que no sea transmitido por ellos y no puedo vivir una vida de fe con la demostración, siendo un discípulo. Porque al tener la sabiduría, al tener muchos materiales, y entonces al ser declarado discípulo de Jesús oficialmente, iba a tener desbeneficio, pero él
vio todos los pasos de Jesús arrestados y hasta morir en la cruz, y empieza a cambiar sus pensamientos, y vino la seguridad. Jesús que murió según la voluntad y el proyecto de Dios, que está yendo al camino de la muerte, mirando esa verdad, dijo que este Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, Cristo, y encontró esa verdad. Que Jesús es el Cristo, la persona que encuentra eso. Jesucristo, quien nos salva y que nos soluciona todo el problema, y el que recibe como mi Señor, mi Salvador, nos cambia el punto de valor en nuestra vida. Nuestro carnal no hay mucha diferencia, pero cambia nuestro punto de valor, cambia nuestra prioridad, cambia nuestra economía. No es vivir una vida más o menos poniendo de acuerdo con toda la gente y vivir cómodamente. Creyentes, yéndose hoy en día más adelante, estás levantando pésimo dificultad espiritual. Va a llegar el momento peor que este momento de sin contacto, y va a haber muchos conflictos, preocupaciones, incredulidades, económicamente, ambientalmente, a través de las personas, y llegan muchos problemas. Ahora las tres organizaciones están atrapados a todo el universo y están controlando detalladamente. Y una vez cuando nosotros entramos al sistema de ellos, lo primero que hace es el movimiento de la meditación, y con el mismo bolso, misma mochila, con misma vestimenta, miles de personas y entran al mismo lugar y hacen el movimiento del ¿Y cuál es la característica de ellos? No hay gentes gorditos, no tiene panza. Ya podemos ver. Y hacen meditación y se reúnen ellos. Y es un hotel y todos llegan con el traje negro, y esas personas están haciendo reunión de tres organizaciones, masones libres. Nosotros es la oración del pacto, pero ellos hacen movimiento de meditación, y es todo yo, centralizado yo. ¿Cómo debe sentirse bien? Yo. Ustedes son grandiosos. Ustedes son los dioses. Y al entrar más ese entrenamiento, al final entran en poseído por el demonio. Y cuando concentra este movimiento de la meditación, al final nosotros somos poseídos por el demonio. Por eso nosotros tenemos que enraizarlo profundamente en el Evangelio, y tenemos que ser entrenados espiritualmente. Y entonces al estar así, podemos tener distinción espiritual. Quiero que ustedes, cuando llega la voz de Dios, piensen que es la voz de Dios. ¿Por qué tenemos que ser entrenados? Aunque vean, el mensaje de púlpito es suficiente, pero ¿qué entrenamiento? Dirán, no. Ustedes tienen que saber, en nuestro movimiento no es utilizando el motivo, el humanismo y encontrar a las personas, sino porque nosotros tenemos que salvar a los líderes importantes y a los creyentes, y para que sean entrenados como discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos que recibir entrenamiento para cambiarnos la naturaleza, porque no nos cambiamos. El entrenamiento es continuación, repetición. ¿Ustedes piensan que al repetir lo mismo, ustedes se cambiaron? No. Aunque digamos Génesis 3, 6, 11, pero no pudimos salir.
entramos y salimos. Por eso nosotros tenemos que cambiarnos nuestra naturaleza y para eso tenemos que entrenar. Así podemos pensar lo espiritual. Entonces, al tener esa fuerza y esa decisión, podemos decidir espiritualmente. Pero al no tener este entrenamiento, nosotros nos conmovemos por otras cosas y fácilmente. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Con nuestra fuerza, con mi poder no podemos, sino tenemos que ser entrenados. Al estar así, nosotros podemos disfrutar la bendición del trono del reino de Dios y podemos superar nuestro espacio y el tiempo y podemos establecer como la luz de 237 naciones. Vamos a ver versículos 59, 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había lavado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea, Arimatea, José lo hizo, lo metió en el sepulcro donde tenía que ir, preparó él. Y también esto es muy importante porque la profecía que sale en Isaías 53:9, que Jesús iba a ser sepulcrado en el lugar de un sepulcro de un rico. Pero esto es muy importante porque si no había un sepulcro en el lugar correcto, y seguramente habrá gentes que desconfíe de Jesús porque no sabía de dónde iba a estar Jesús, dónde lo va a poner en el sepulcro. Pero Arimatea José oficialmente hizo la funeral y metió en el sepulcro oficialmente, según la autorización de Pilato. ¿Y esta palabra qué quiere decir? Hizo un papel muy importante de mostrar la resurrección de Jesús. Nuestra vida también tiene que ser como la vida de Arimatea José, de ser utilizado para el cumplimiento del pacto. Si vemos el 1 Juan 2:17, dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se pasa todos los deseos, todos los materiales. Todo se pasa las personas que coinciden la voluntad de Dios. Aunque es el mismo edificio, no. Nosotros como sea, inauguramos el café para que traigan los nuevos creyentes para café. Antes no había dónde ir cuando traemos nuevos creyentes a la iglesia. Pero 237 3 lounge, según el pastor, y están movilizando para hacer una feria, y estamos trabajando. Estos son los artes de obra. Ese café que establecimos en 1 o 2, no. Lo que establecemos nosotros está dando la vida. Está en focus y coincide en focus de salvar las almas. Por eso es diferente. Aunque es el mismo hombre, ¿no? Eternamente va a establecer las personas que aman a Dios. Los creyentes de la iglesia hay muchas dificultades, en muchos casos, en problemas. No es nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro orgullo, sino eso no es una vida de fe. Es yo soy Dios, entonces. Todos los creyentes de la iglesia, ustedes sepan bien. Quiero que hagan una mejor elección espiritual. Por eso puedan dar la gloria que Dios, para alegrar a Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. En la introducción hablé del tema de lo que está sucediendo en Afganistán. Pero no solo los extranjeros que están viviendo en Afganistán, sino están escapándose todo a Afganistán. Durante 20 años a Estados Unidos más otros países para la reconstrucción enviaron muchas unidades que son no combates.
y establecieron hospitales, y también en nuestro país, a través de la solución de Estados Unidos, nosotros enviamos unidades enviadas que no son de combates, y ellos hicieron reconstrucción, hospitales, y también hicieron el lugar de entrenamiento de los oficios, y haciendo muchos trabajos y para solucionar el problema económico de Afganistán. Y entonces en ese momento había muchas personas que trabajó para esto. Y entonces estas personas que trabajaron con Corea, talibanes, ellos están siendo amenazados por ellos, por ayudar a Corea para reconstrucción. Y entonces estos hombres pidieron solicitud de ayuda a Corea. Y entonces Corea mandó aviones de transporte militar y trajo a todos los hombres que pedían solicitud. ¿Y cuál era esta misión? Es milagro. ¿Por qué? Estas personas que ayudaron para la reconstrucción de Afganistán, ellos están haciendo una nueva elección para dar la esperanza, y dijimos milagros. Hasta Afganistán, ¿cuánto es la distancia? Es ida y vuelta 20.000 kilómetros. Y nunca en Corea utilizó esta intención, estas operaciones, y un día tuvo que hacer. Y viendo esta imagen, lo que entendí es espiritualmente también nosotros para el reino de Dios, si hacemos elección para el reino de Dios, Dios cómo nos está guiando milagrosamente. Dios nos ocupa. Nosotros tenemos que ver a nuestro Dios que nos ocupa perfectamente en nuestra vida, y tenemos que hacer una elección valiente, como Judas Iscariote, como Pilato. No tenemos que estar atrapados de las cosas que se ven en nuestros ojos. Tenemos que hacer la decisión como Arimateo, José, y hacer la elección espiritual. Durante 2000 años, esa mala elección, y está sufriendo la maldición durante 2000 años hasta ahora. En ese momento no es una devoción tan grande para ser felicitado durante 2000 años. Hizo un mínimo trabajo. Parece que no hicimos nada, pero Dios no lo ve así. Una ramera haciendo lo escondió a un evangelista. ¿Qué trabajo es? Si vemos en este momento no es nada, pero fue una lección dando su vida. Por eso se hace, y por eso Dios mira nuestros centros. ¿Cuánto sacrificio hicieron? ¿Cómo devocionaron al estar en malas situaciones? ¿Ve eso? Eso no es tirar unos dineros de lo que nos sobra. Eso no es devoción. Todos los creyentes de la iglesia Yiwon no tenemos que hacer la elección descentralizado en centralizado en material y centralizado en éxito, sino nosotros tenemos que hacer una elección de sin arrepentir. Por eso, salvar a mí mismo y salvar a todos. Y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sea todo discípulo absoluto de Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, nuestro creyente de la iglesia Yiwon, todos los días que nos despertamos, que podamos hacer una elección correcta, una elección de centro de la iglesia, del evangelio, y háganos hacer una elección como Arimatea, José, y danos la respuesta todos los días. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.